Bienvenidos a Common Ground, un show de la Commonwealth de Massachusetts. Mi nombre es Fernandito Bosa y estoy hoy por el sheriff Steve Thompson, que él está en campañas como parte del programa y respeto al canal y regulaciones en nos toca a nosotros hoy. Pero hoy sí tenemos un privilegio de tener a alguien que es un significante de nuestro Commonwealth de Massachusetts. Y voy a dejar que ella misma nos cuente un poquito de su historia, pero primero que todo quiero felicitarla aquí a nuestro canal y al show de Commonwealth, al Commissioner Giselle Sterling. Buenas tardes. Good afternoon. Thank you, thank you. How are you? I'm excellent. Good. We have a little rain outside. A little bit. Está lloviendo un poquito. It's still a good day. Still a good day. So also just want to let you know that I will be doing the show a little bit bilingually, so I will allow the commissioner to speak and then I'll translate a little bit just so we understand where we're going. So again, just let the commissioner do her welcoming and then I'll ask her first question. Sure. So again, thank you for having me on. I guess just a little bit of background. I have been in the position for 2 summers now. But you know how I got there is a little bit of a short story. So I guess I'll start there. Okay. Okay. So then, because you're going to start there, as you know, translation goes back and forth. Okay. So entonces ella dice que ya un poquito más de 2 años, pero entonces nos va a contar un poquito de la historia, cómo es que llegó a esa posición. Y cuando ella nos cuente un poquito de cómo llegó a esa posición, después yo vuelvo a entrar y después comenzamos con las preguntas. So I actually started as a volunteer. Every city and town in Massachusetts has a VSO, or Veteran Service Officer, and at the time, my VSO was Francisco Ureña, over in Lawrence, Massachusetts. Entonces lo que ella dice es que comenzó como una voluntaria y trabajaba con Francisco, que muchos de nosotros lo conocemos a él, y él siempre estaba en todos los eventos con nosotros, y siempre la habíamos estado bien a ella y ya sabemos por qué. Y entonces ahí es donde empezó ese proceso, esa cultura de cómo ella se encargó y se metió en esta posición. So I really got involved with the community while I was at UMass Lowell. They have a really great veterans organization within their school. That's also where Francisco graduated too. So our career paths have really been together ever since then. Y todo empezó en UMass Lowell, donde él también se graduó de su colegio allá, y allá es donde deberá ser una conexión entre amigos y entre un trabajo que profesionalmente salió siendo la raíz de lo que es hoy. So after UMass Lowell, I actually was an intern at El Mundo newspaper, where I got to really immerse myself in my own culture, which was not something I did when I grew up, because I grew up in Sandown, New Hampshire, a very small town. But loved it at El Mundo newspaper, and then went off to ABCD, Action for Boston Community Development, right after that. So, ella es parte de una pequeña sitio donde viene, que es bien calladito, que casi mucha gente, allá la gente va para vacaciones, pero cuando ella se enrolló con El Mundo, que todos lo conocemos como una de las partes más grandes cadenas entre los medios, es donde ella tuvo la oportunidad de trabajar en la comunidad latina y expandir su carrera en conociendo, ¿cómo se dice? Medio mundo. So it was great working at ABCD. Right after that, well, not shortly after that, I started working for Francisco at the city of Boston. I was his community relations specialist for at least 3 years. And then when he was picked up by Governor Baker, Mayor Walsh decided to have me on as the interim commissioner. And then after that, I became commissioner. So, los títulos son siempre grandes y ahí es donde uno se pierde, pero como en sencillez, ella estaba trabajando también en la ciudad de Boston, en el City Hall, trabajando con Francisco, y entonces en ese tiempo fue cuando el gobernador, ¿cómo fue el gobernador? Baker. Baker, él entró y entonces
tomó a Francisco para trabajar en su cabinet de él, y entonces es cuando Giselle entró a la posición de que estaba Francisco ahora. Entonces, de verdad que además de que han entrado los dos es una historia increíble porque empieza de UMass Lowell, comienza a crecer esta familia, esta reunión, y los dos tienen una visión, uno que le está demostrando a ella, y ella lo sigue, él le muestra, y después llegan a City Hall, y después crece más ahí la relación, y ahora cada uno coge su posición y sigue adelante lo que se está viendo hoy en día, las posiciones y el título. He's been a great mentor and friend ever since, so yes. Yeah. So, son buenos amigos, y siempre se están en comunicación y siempre están haciendo buen trabajo. Mi pregunta para el commissioner, my question is, what's going on, what type of events are going on in Boston? Sure, there's so much going on in Boston. I don't even know where to start. So I guess I'll start with the collaborative that we've started. I shouldn't say we, I should say there's about 43 organizations that have been involved in what's called the Greater Boston Veterans Collaborative. All veteran service providers getting together every other month to make sure that we're filling the gaps between veteran services. Wow, 43 organizaciones de veteranos que de verdad todos estos diferentes grupos tienen algo corriendo, y tiene que ella estar envuelto en todos 43. Además de eso, que cada independiente está haciendo algo y haciendo una diferencia en sus comunidades. Y eso básicamente es lo que yo estoy entendiendo de aquí, porque es que de verdad en explicar esto en detalles, tanta información y lo bonito que yo he podido atender uno de estos eventos, es una belleza de verdad de ver esto. Es increíble, me dejan impresionado. And aside from that, coming up in September, I mean, there's something going on almost every month, but September is our POW MIA commemoration. So POW, prisoners of war and missing in action. There's still people who went off to war and never came back, or were prisoners of war. We always take one day in September to honor their services and honor the families and support the families that were left behind. Muy bonito el detalle que dice que en septiembre es cuando reconocen a personas que han ido a guerra y nunca volvieron, o todavía en este momento no han llegado. Y entonces en septiembre es cuando reconocen a estos individuales por su servicio y honor, y claro que libertad, que nos hacen muy feliz y nos mantienen libre. So that's basically it coming up. How did you in the veterans homelessness? Right, so there was a huge initiative in 2015 called the Mayor's Challenge to End Veterans Homelessness. This was a challenge given by Michelle Obama, and the Mayor Walsh picked it up, said, yes, we can do this. But it's a little bit complicated. It's what's called, we ended veterans homelessness by what's called functional zero. We always know that there's going to be a veteran coming onto the street every day. That's what the data shows us. So as long as we identify who they are, make sure that they're getting the wraparound services that they need, and they're on a way to stable housing, that's how we're ending veterans homelessness. So it's an ongoing process, not just, okay, this is done. It's an ongoing process, an ongoing work that's still being done. La comunicadora explica lo que es la importancia de las personas veteranos que llegan viviendo en las calles, que nosotros muchas veces vemos que están en los puntos debajo de los puentes o en esquinas. Y entonces, pues la pregunta era que cómo es que estén ellos trabajando en estos problemas y qué es lo que ha atendido. Ella dice que esto fue cuando empezó también que la primera mujer, Michelle Obama, habló sobre la importancia de ayudar a los veteranos cuando llegan a nuestras casas, a nuestros hogares, y cómo darles servicios a ellos, porque es muy importante que ellos tengan dónde vivir y acomodarlos, porque de verdad que esta gente se merece lo primero y número uno. Y ahí es cuando ellos han tomado esta iniciativa para poder ayudar en esos servicios, y esto es lo que están haciendo ahora. Y claro que no son una cosa donde uno sabe todo el mundo al momento, en cada momento, pero es todos los días que va llegando alguien. Entonces, ese día que van llegando es como los van acomodando. Good. Yeah. Wow, that's amazing how all that comes along. Yeah, and I should add, I mean, my office specifically works with our homeless and at-risk homeless veterans, which is why it was tied into what we do. So I'm the Veteran Service Officer now for Boston, where Francisco was that Veteran Service Office for Lawrence.
So we do what's called the Chapter 115. It's a financial assistance program to help our at-risk homeless and homeless veterans. Ahí está, un chapter 115 que se llama que ahora ella es la que se encarga de cuando ellos llegan, ver de las necesidades de esos individuales y que reciban los beneficios que se merecen. La pregunta que ahora le quiero hacer a ella es de cómo ha cambiado para las veteranas de mujeres, porque también tenemos mujeres y lo bonito de las mujeres que le voy a... Antes que yo le explique un poquito el detalle de las mujeres, vamos a dejar que ella conteste esta pregunta porque yo les quiero hacer un significante punto de que hoy en historia se ha hecho, digamos, hoy en historia se ha hecho, pero también hay una fecha que se hizo donde hoy en día se ve una figura de una mujer y un hombre parado lado a lado en veteranos. Pero vamos a ver que ella conteste un poquito la pregunta. So, what has been changes in the women's veterans? Right, I think so much has changed. So when I was in the Marine Corps in 2000 to 2004, there's so much that's changed since then. We now have women at the front lines. A lot of combat fields have opened for women, so that way their careers can actually advance. They can have actual careers past a certain point where they couldn't have before. We just had 2 women pass the Army Ranger school, which has never happened before. What And else? is the Army Ranger like when you shoot long range things or no? We all Rangers shoot. like parks. Yes. No. Yeah. Which one is the Ranger part? They're like the elite Army force. Okay. I want to make sure I understand that one. Yes. Okay. Yeah. Okay. So, el punto que estamos haciendo, y claro, que ella dice es de que mucho ha cambiado de 2000 a 2004, el derecho de la mujer servir en los esfuerzos del cuartel que no se veía antes. Y también las posiciones que han podido agradarse, porque en un tiempo las mujeres no podían pelear en la guerra, no podían coger armas ni escopetas y estar en las líneas del frente matando. Ellas siempre estaban en atrás o en oficinas o haciendo cosas sencillas. Bueno, tampoco sencillas, pero algo más diferente que hoy en día eso ha cambiado y eso es lo que estamos hablando sobre el posición y la diferencia de la mujer. Hoy en día el posición de la mujer, cómo juega tan importancia que ha cambiado en todo. And there's still changes. I mean, just recently, they just passed it to be law in 2018 that women have to sign up for the draft. I know we haven't had a draft since 1973, but I think that lets the world know that we are able-bodied soldiers, that we can actually do what everybody else does. Well, ella acaba de ahora decir también de que ahora de 2018, que ahora también eso es ahora como digamos el derecho. Hoy en día la mujer se puede registrar para poder servir en el militar, en el cuartel, en todo lo que es el aspecto del equipo de que hace los Estados Unidos fuerte. Algo que no se veía. Esto es algo total nuevo. Es el año 18 que va a empezar y que ya ahorita va a ser pronto de que toda la mujer, ¿cómo se llama? Va a ser el balance de equal. De lo que es equal, right? Because right now we're in equal everything, right? Exactly. And we just signed into law equal pay. Equal pay. So now we're going into equal things. But can I tell the little story about? Sure. Because I believe that's you, statue, right? I want to believe that's you. In the South End, I believe it was 2 years ago. 2 years ago. In the South End, there's a little corner. I believe it's West Dedham Street and Washington Street, and across the street is the Holy Cathedral Church, and there are 2 statues standing there. And there is a female statue and a male statue of Puerto Rican veterans. These statues were brought there 2 years ago. Ever since then, we've been commemorating, we've been going out there, we've been honoring, we've been recognizing in every aspect of the Puerto Ricans, as well as not recently recognized someone else of Latino descent who's also had a fallen, hero, I guess, or officer. But it's just it's a symbol of a man or woman, which you've never seen. Usually, you've always seen statues standing alone. So, esa parte ahí es muy significante para nosotros porque se sabe que hace 2 años se construyó este momento, estas 2 estatuas, una mujer y un hombre. Es el orgullo de Puerto Rico que se ha hecho aquí con mucha esfuerzo del orgullo de lo que son los puertorriqueños aquí en Boston y muchos nombres que se pueden nombrar que son muchos y a la misma vez, Giselle, tú tienes algo que ver con eso. You have something to do with that. Well, I was on the original, I helped them with the PSA when they first started coming out, but I've always been a strong supporter.
Okay. Yeah. Ella dice que ella, ella ayudó en la voz de la primera propaganda que hicieron, pero yo siempre pensé que ella fue la modelo que tuvo que estar parado para que la construyeran. It wasn't me. Okay, it wasn't you, because I tell you, yeah, a great resembling. And what is the best way the veterans can access resources? ¿Qué es la mejor forma que los veteranos pueden buscar, todos estos servicios? There's a few ways because there's so many resources out there. And I think it's important also to say that it's good to go to the ones that are vetted and through the government, because there could be some that are false and scams and whatnot, taking advantage of veterans. So for Massachusetts, we really are one of the best states in the nation that has so many good veteran service providers. So Mass Veterans Advisors is an online portal with close to 300 different service providers. You go on, you type in your information, and it comes up with services that are exactly for you. So that's Mass Vets Advisor. That's one of them. And your second, I should say this is the first, but your VSO, your Veteran Service Officer, is really your frontline person to go to if you need any services. In Massachusetts, like I said, we have one in every city and town in Massachusetts. Yeah. Bueno, ella nos estaba comentando de que aquí tenemos los mejores servicios para los veteranos, punto. Hay diferentes formas, definitivamente diferentes. Yo sé que muchos de nosotros cuando oímos que nos digan, cuando nosotros nos dicen vaya a la página de esto y vaya a la página de eso, nosotros cogemos una página y no entendemos nada de páginas, porque todavía estamos en el pasado, no sabemos cuál es el VSO, cuál es el portal, qué quiere decir todas esas cosas. Pero simplemente uno puede llamar a un número local, siempre con el respeto puede llamar también hay un teléfono de veteranos que se puede llamar, que ella ahorita nos puede dar, y también siempre puede, como todos podemos llamar a la alcaldía, que en la alcaldía siempre ahí nos pueden dirigir esas llamadas a donde necesitamos ir. But if, I was just